Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Es un placer, como siempre, compartir este ratito de los miércoles. Como ya hace más de 2 meses, es nuestro encuentro número 12 del ciclo Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices. Un ciclo en el cual, como ya saben, atravesamos distintos temas que tienen que ver con lo humano y tratamos de pasarlo por el lente de las escenas matrices, es decir, tratamos de pasarlo por esta mirada que desarrollamos y que cada miércoles tratamos de acercar un poquito más a ustedes quienes nos acompañan. Como ustedes saben, hoy es dentro del ciclo un encuentro un poquito particular porque en vez de tomar un tema como en general hacemos y darlo vuelta para mirarlos también desde esta perspectiva, digo, en vez de tomar un tema, lo que hoy vamos a hacer es tomar algunas preguntas que nos han ido acercando en estos 2 meses de recorrido, en estos 2 meses de ciclo, y que nos han quedado sin responder por una cuestión de tiempo. En general, en cada encuentro trato de tomar una pregunta, a lo sumo dos, como para tratar de aclarar, y luego vamos directamente al tema. Hoy vamos a dedicar todo el encuentro, toda esta media hora, a responder algunas de las preguntas que ustedes nos acercaron. La verdad que debo decir que estoy un poco sorprendido por la cantidad de preguntas y comentarios que nos llegaron, sobre todo esta semana, justamente a raíz de la propuesta de que nos escriban y nos consulten cosas que querían que aclaráramos o que comentáramos aquí. Hasta hace un ratito nomás siguieron llegando mails a nuestra casilla con preguntas. Lamentablemente no vamos a poder responder todas, por supuesto, no voy a poder abordar todas, pero bueno, tomé algunas, las que me parecieron, no sé si más interesantes, pero sí más acorde a la intención de este espacio, que es ir mostrando, ir acercando cómo se construye esta mirada de las escenas matrices, es decir, cuál es su constructo teórico y de qué manera este constructo teórico se pone al servicio en lo posible, se pone al servicio, digo, de mejorar nuestra vida cotidiana. Como ustedes saben, escenas matrices es una mirada psicoterapéutica, es una forma de ver al paciente, al terapeuta y al vínculo. Es, por supuesto, una forma de ver al sujeto, al ser humano, y una forma de ver la vida. Es decir, es una manera de vincularnos con la vida y con el otro. Es por eso que, como les digo, decidí tomar algunas de las preguntas que nos acercaron y abrirlas para ver si podemos dar, como nos gusta decir a nosotros en escenas matrices, un pasito más en la comprensión de los temas que tocamos, un pasito más en nuestro bienestar, en nuestra vida cotidiana. Y voy a empezar con la primera pregunta. Vamos a tratar de hacer, o voy a tratar de responder o de comentar la mayor cantidad de preguntas posible. Digo, la primera pregunta que voy a tomar es la de María Fernanda, que nos acerca la siguiente pregunta relacionada con varias de las charlas que estuvimos haciendo. La pregunta es, ¿por qué llamás locura a eso a lo que le ponemos límite? Como ustedes recordarán, en varias charlas yo menciono que tenemos una voz, una parte adentro nuestro. Digo una voz porque en general aparece bajo la forma de una voz que de una manera u otra, de diferentes maneras, nos dificulta el acceso a aquello que deseamos, ¿no? El ejemplo que ponemos siempre es, quiero rendir un examen, cuando me pongo a estudiar, aparece en mí una voz que empieza a decir cosas como, ¿para qué vas a estudiar? ¿No ves que vos no podés? ¿No ves que ya es tarde? ¿No ves que hay otros que ya lo hicieron y lo hacen mejor que vos? ¿O para qué vas a tratar de trabajar de lo que te gusta, que es muy difícil, que no se gana dinero? En cualquier caso, ustedes pueden ponerle los ejemplos que quieran y los invito a ustedes a ver en qué deseo que ustedes desean, que ustedes quieren alcanzar, aparece esta voz interfiriendo. Y entonces, digo, aparece esta voz y de una u de otra manera nos dificulta el acceso a lo que deseamos. Lo que deseamos puede ser una carrera, puede ser una pareja, puede ser un vínculo, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser ganar dinero, puede ser lo que quieran. Esta voz, que en general uno podría decir es la mente, o es por lo menos una parte de la mente, esta voz, a mí me gusta llamarla locura, porque esta voz siempre ve la realidad de manera parcial. Es decir, esta voz suele no ver lo que hay
y suele ver lo que no hay. Si yo digo, ¿para qué voy a estudiar si en realidad no voy a acceder nunca a lo que quiero? Porque en realidad seguramente hay una parte de la realidad que no estoy viendo, que es todo lo que sí conseguí en mi vida. Si esta voz me dice, ¿para qué va a ser esa fiesta si nadie te quiere ver, si a nadie le interesás? Seguramente no estoy viendo que a más de uno le interesará que esté ahí, o que más de uno me recibirá con los brazos abiertos, o que más de uno estará contento de verme. Seguramente otros no, pero hay algunos que sí. Digo, porque esta voz, en definitiva, siempre va a modificar la mirada de la realidad con el fin de impedir que yo tenga acceso a la realidad. Ustedes dirán, bueno, pero entonces es una voz perversa. No, la verdad que no es una voz perversa, pero es una voz aprendida, y es una voz aprendida de la parte menos saludable de mis padres. Digo, esta voz siempre es la introyección de alguno de los aspectos de mis padres o de aspectos centrales de mis padres. Esta voz, por eso decimos la voz loca, porque no está en contacto con la realidad, o ve lo que no hay, o no ve lo que hay, o ve parcialmente. Esta voz es siempre la introyección de mis padres y va a establecer con la parte mía que desea un vínculo similar al que mis padres establecieron conmigo en la infancia. A esta voz, en las escenas matrices, lo llamamos el crítico guía, el crítico interior, crítico guía, que tiene como tarea guiar, pero que en general en vez de guiar lo que consigue es dificultar, impedir que la parte que desea acceda a lo que desea. Como digo, esta voz es la representación hoy de mis padres y la parte que desea es la representación hoy del nene o la nena que fui. Y este vínculo entre esta voz que dificulta y la parte que desea reproduce hoy el vínculo infantil de algunas escenas nuestras, de algunas escenas matrices de nuestra infancia, el vínculo infantil entre uno de mis padres, o quizás los dos, y yo cuando era un niño o una niña. La segunda pregunta que voy a tomar tiene bastante que ver con la primera, porque Gabriel nos pregunta, ¿por qué me cuesta tanto trabajar de lo que estudié? Y es casi una continuidad, digo, ¿por qué me cuesta tanto trabajar de lo que estudié? Y agrego yo, porque lo percibo en la pregunta, de lo que quisiera trabajar, ¿no? De lo que amo. Como decíamos, hay una voz adentro que va armando, organizando argumentos que dificultan a la parte mía que desea acceder a lo que desea. Digo, si yo deseo trabajar de médico y soy médico y me recibí de médico, evidentemente lo que ocurre es que cuando voy a hacer los movimientos necesarios para trabajar de médico, es decir, para trabajar en mi profesión, va a haber una voz que aparece y que va a decir cosas así como hay tantos médicos mejores que vos, nadie te va a dar trabajo en esta situación, en este país, en esta realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a empezar a elaborar una serie de argumentos que están destinados a dificultar que la parte mía médica, que quiere trabajar de médico, se acerque a su deseo y a su realización. Cuando uno va a ver las escenas matrices de una persona que tiene dificultad en trabajar de lo que estudió, y esto es muchísimo más frecuente a veces de lo que uno imagina, o cuando a veces tiene dificultad incluso para acercarse en el estudio a lo que desea, en general, por supuesto son generalidades, no estamos en una terapia, estamos en una charla, en general lo que uno encuentra es una dificultad del nene o de la nena que esta persona fue en vincularse en la infancia con lo que quería, o un no permiso o un no registro o una no facilitación por parte de los padres de esto que el nene quería. Digo, el nene o la nena decía, quiero ir a aprender baile, y por H o por B los padres no lo llevaban. O el nene o la nena dicen, quiero determinada muñeca, o quiero determinada pelota, o quiero determinado soldadito, o quiero determinado lo que sea, y por H o por B los padres o no se lo compran, o se lo compran pero justo no es, o digo, siempre hay una dificultad en los padres
consciente o inconscientemente, siempre hay una dificultad para ayudar al nene a obtener lo que quiere. ¿Por qué? ¿Por qué me importa esto? Porque el trabajo en la adultez es en realidad lo que en la niñez es el juego. Ocupa el mismo lugar. Cuando digo el trabajo que uno ama y por el cual uno tiene una verdadera vocación. Es decir, un sujeto adulto tiene la misma, adulto en todo el sentido de la palabra, no un sujeto adulto biológico, sino un sujeto adulto en el sentido psicológico y emocional, tiene la misma relación con el trabajo que un nene saludable tiene la misma relación tiene con el juego. Es decir, el adulto se vincula con el trabajo apasionándose por él, se vincula con el trabajo amándolo profundamente, siendo serio en la manera de trabajar. Cuando yo digo juego infantil, nada hay quizás más serio que un nene jugando. Digo, el nene se toma el juego de manera profunda y seriamente. Y además entonces el adulto desarrolla los movimientos necesarios como para que este trabajo, que además lo apasiona, le permita el sustento para vivir. Cuando esto no ocurre, puede ser que haya una dificultad en la conexión con el deseo, es decir, no sé lo que quiero, lo que en términos de escenas matrices sería, no puedo escuchar al nene que tengo adentro o a la nena que tengo adentro y que desea algo y yo no lo puedo escuchar, no lo puedo registrar. O sí, como supongo en el caso de Gabriel, sí sé lo que deseo, después hay como una traba en llevar este deseo al mundo, es decir, llevar este deseo al otro. O porque no sé cómo es el mecanismo para llevarlo al otro, o porque no confío que el otro en realidad me compre de una manera o de otra. En general, cuando esto ocurre, el otro es una reproducción de mi propio crítico guía interno, de esta voz a la que llamamos voz loca, y es una reproducción de los padres. Es decir, no confío en que el otro le interese lo que yo tengo para dar, porque a mis padres en algún punto no le interesaron, y porque a mi crítico guía interno, es decir, a mi mente, a mi voz loca, en un punto no le interesa o desautoriza esto. Estas dos primeras preguntas fueron casi la misma, pero que me permitieron desplegar. Y vamos a la tercera, que tiene que ver más, acá estuvimos más andando por el camino del deseo y por el camino de la voz loca o del crítico guía. La tercera tiene más que ver con el ámbito emocional. Recuerdan ustedes que hemos dado algunas charlas referidas a las emociones, una de ellas referidas al enojo. Y entonces María Angélica nos acerca a la siguiente pregunta, que es, ¿la desmesura en el enojo puede convertirse en violencia? Y acá me gustaría discriminar, digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desmesura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Cuando hablamos de desmesura, hablamos de una diferencia entre lo que la situación me propone y lo que yo experimento. Es decir, la situación es una situación, para decirlo como me gusta decirlo porque se entiende, ¿no? La situación es una situación que me puede enojar 3 puntos, quizás entró alguien a la habitación y no me saludó, 2 puntos, 3 puntos, y yo siento 9. O lo contrario, también puede haber desmesura a la inversa. Viene alguien y me agrede realmente y yo siento 1. La desmesura es esa desproporción. Por lo que entiendo en la pregunta de María Angélica, ella la piensa para arriba, es decir, la desmesura hacia arriba, cuando siento más de lo que la situación me propone. La desmesura en el enojo puede transformarse en violencia, y yo quiero decir que ya en la pregunta hay una mirada negativa sobre la violencia. Desde escenas matrices no tenemos una mirada negativa sobre la violencia, porque la violencia es la acción que tiene la potencia de dañar a otro. La acción que tiene la potencia de dañar a otro. Y no tenemos una mirada negativa sobre la violencia, porque muchas veces la única acción de defensa que yo puedo llevar a cabo termina, yo diría, lamentablemente dañando a otro. Aunque sea una acción de defensa que esté puesta al servicio de mi defensa, a veces termina dañando al otro. Es decir, termina provocando en el otro algo que el otro no desea. La violencia, yo diría, no está ni mal ni bien. La violencia no es saludable
cuando viene como consecuencia de una desmesura. Es decir, cuando yo experimento un enojo mucho mayor a la situación y a partir de esta desmesura llevo a cabo una acción violenta, es decir, una acción que daña al otro, por supuesto que esta acción no es saludable. Quiero decir, lo voy a poner un ejemplo. Si entra alguien en la habitación y no me saluda y yo voy y le doy una trompada, esta violencia viene como consecuencia de una desmesura. Y por supuesto no es saludable. Si yo entro a mi casa y hay una persona que está poniendo en riesgo a mi hija y yo voy y le doy una trompada, esta acción también es violenta. Sin embargo, no proviene de una desmesura. Proviene de un acto de defensa, en este caso a mi hija, y es mi tarea defenderla. Por eso decimos en escenas matrices que el acto de defensa es necesario que sea de la misma fuerza que el acto del agresor más un punto. Es decir, necesito que sea un punto más, porque si no, no puedo defender. Y necesito que sea necesito justamente que sea un punto más, porque si no, no puedo defender. Pero no necesito que sea 15 puntos más, porque ahí está la desmesura. Y por supuesto, la desmesura, cuando viene de la mano de la violencia, no es una acción saludable. Pasamos por las emociones, empezamos por el deseo y por lo que llamamos voz loca o crítico guía, pasamos por las emociones y nos vamos a meter ahora en una pregunta que nos acerca a Agustín y que habla de algo que todavía no hemos hablado en estos encuentros, pero que vamos a tomar seguramente, que tiene que ver con el deseo sexual. Y Agustín nos pregunta, ¿el deseo sexual es nuestro nene interior o es nuestro yo adulto el que desea? Muy interesante la pregunta, es muy interesante la pregunta. Porque la misma relación que hemos hecho entre el juego en la infancia y el trabajo, diciendo que en la adultez el trabajo cumple la misma función que el juego en la infancia, digo, cuando uno piensa en un sujeto adulto, y en un sujeto adulto desde la perspectiva de escenas matrices, un sujeto adulto saludable, el deseo sexual es exactamente lo mismo que el amor. Digo, el deseo sexual es una expresión adulta del amor. Lo que para el nene es un abrazo a quien ama, para el adulto es el deseo sexual puesto en la persona que ama como pareja. Cuando el deseo sexual viene separado del amor, y acá por supuesto no voy a hacer ni mucho menos no voy a darle a este comentario ningún tipo de connotación ética, moral ni nada que ver, por supuesto, pero cuando el deseo sexual viene separado del amor, uno diría que el sujeto todavía puede seguir dando pasos en el sentido de su crecimiento. El deseo sexual separado del amor es mucho más propio de la adolescencia que de la adultez. Porque en la adolescencia justamente es un momento en donde el sujeto, el adolescente, está explorando su vida sexual, explorándose sexualmente y explorando su sexualidad. Entonces hay todo un vínculo con la sexualidad que es como el vínculo con la sexualidad en sí misma, independientemente del amor que puede sentir o no con otra persona. Uno diría, a medida que el sujeto va pudiendo crecer en el sentido de la adultez, cada vez más pega el deseo sexual con el amor. Y cada vez más el deseo sexual se transforma en una expresión física de una emoción profunda. Seguimos por el camino de las emociones, y ya veo que me queda menos tiempo del que me gustaría. Seguimos por el camino de las emociones y vamos a la pregunta que nos acerca Carolina, que tiene que ver con la charla aquella que dimos sobre la depresión. Y Carolina pregunta si siempre el depresivo es el niño no atendido. Y agrega, ¿en ningún caso podría ser el adulto? Desde la mirada de las escenas matrices, la depresión siempre es infantil. Lo que no quiere decir que no la sienta en la adultez. Por supuesto que la siento en la adultez. Por eso
muchas veces el diagnóstico de un sujeto adulto como depresivo es un diagnóstico pertinente. Lo que pasa es que, como decíamos en alguna de las charlas, el diagnóstico me habla de cuáles son los síntomas que el sujeto tiene que tener para que yo lo tipifique dentro de un cuadro determinado. Y desde las miradas de las escenas matrices, cuando hablamos de depresión, no hablamos de los síntomas que el sujeto tiene hoy. Estamos hablando de cómo se generó esta depresión, para después ver de qué manera puedo ayudar al sujeto a salir de ahí. Justamente, como la depresión para las escenas matrices es siempre un nene no mirado, como la depresión es siempre un nene no mirado, la depresión es siempre infantil, aunque la esté viviendo el sujeto adulto hoy. Es más, el sujeto adulto hoy que se siente deprimido, que uno podría diagnosticar como deprimido, el sujeto adulto hoy que está diagnosticado, que podría diagnosticar como deprimido, no está pudiendo ver a su nene deprimido. Por eso se transforma en un nene deprimido. Al no poder verlo adentro suyo, termina transformándose en él. Por eso decimos que la depresión siempre es ese nene no mirado, incluso no mirado hoy por el sujeto que es diagnosticado como depresivo. Vamos a hacer un par de preguntitas más, si puedo 3, y agradecer por supuesto muchísimo a todos ustedes que nos siguen, pero además a todos ustedes que nos envían estas preguntas que, como ven, nos permiten reflexionar y dar un paso más en la comprensión. Nos pregunta Montserrat, ¿comprender a los padres se tomaría de la misma manera en cómo estamos tomando el perdón? Recuerden ustedes que cuando nosotros dimos la charla de perdón, habíamos puesto el foco en que en realidad cuando uno está intentando perdonar a los padres, en ese mismo acto no está pudiendo ver al nene que uno fue. Es decir, cuando uno se propone perdonar a los padres, o cuando se propone no perdonarlos, pero en general cuando se propone perdonar a los padres, está él sintiéndose, esta persona está sintiéndose un nene o una nena mirando a los padres y tratando de perdonarlos. Y no se dio cuenta todavía, que en realidad ya no soy ese nene o esa nena, sino que soy el adulto que tiene como tarea atender a ese nene o esa nena que fue víctima de la agresión o el abandono de los padres. Dentro de esta idea de perdonar a los padres, o dentro de esta idea de perdón, y dentro de esta idea de que intentar perdonar a los padres es abandonar al nene o a la nena que fui, dentro de esta idea entra también la idea de comprender, entender, justificar, de comprender que mis padres también fueron tratados de la misma manera en como me trataron. Es decir, todas las formas que tenemos de justificación de los padres, o yo diría incluso más, todas las formas que tenemos de intentos de acercamiento a nuestros padres, cuando miramos las escenas matrices, tienen que ver mucho más con tratar de acercarme desde el nene, y para no sentir la culpa de estar alejado, tiene mucho más que ver con esto que con un verdadero acto de amor. Y eso es interesante, porque uno siempre ama a los padres, no importa lo que haya pasado, uno siempre ama a los padres. Y está bien que así sea, porque los padres los padres nos han dado lo más importante que se puede dar, que es la vida. Por eso uno siempre los ama, independientemente de lo que hayan hecho. Ahora, cuando uno confunde amor con estar cerca y cree que uno tiene que estar cerca porque se siente culpable cuando no está cerca, entonces empieza a elaborar toda esta serie de mecanismos para intentar estar cerca, perdonar, entender, comprender, justificar. Y ahí vuelve a repetir a los padres, es decir, vuelve a abandonar al nene o a la nena que fue. Voy a tomar 2 preguntas más antes de despedirme, y las 2 preguntas que voy a tomar tienen que ver con, confluyeron 2 preguntas que tienen que ver con la relación entre la mirada de escenas matrices y otras posturas. Como ustedes saben, como yo en general digo, escenas matrices toma de muchas posturas, de muchas escuelas, de muchas miradas. Y esto es inherente justamente a escenas matrices. Es una mirada humanística, de base humanística y ecléctica. Toma de muchos. Claudia nos dice,
Una vez asistí a un taller de escenas matrices. Al principio me pareció muy parecido a constelaciones familiares, pero después sentí que no era lo mismo. ¿Podrías explicar en qué es diferente? Sí. Primero decir que soy constelador familiar, aunque no trabajo como constelador familiar, pero tengo la formación hecha de constelador familiar. El taller de escenas matrices, para los que nunca fueron a un taller de escenas matrices, escenas matrices es como decimos una mirada, pero también tiene una técnica particular que se desarrolla en un taller grupal, que ahora en tiempo de cuarentena no estamos pudiendo hacer, pero fuera de cuarentena hacemos mínimo 3 talleres por mes. Cuando hacemos escenas matrices, los talleres de escenas matrices son grupales y parece constelaciones familiares al principio. Toma mucho de constelaciones familiares, sobre todo toma el poner representantes en el campo. Los que hicieron constelaciones familiares saben a lo que me refiero. Es decir, escenas matrices pone representantes en el campo. En general, pone representantes del nene o de la nena, del consultante que viene a plantear su tema, de los padres y de alguno más. En esto se parece mucho a constelaciones familiares. No se parece a constelaciones familiares en que constelaciones familiares es una técnica sistémica. Es decir, le importa el sistema. Y escenas matrices es una mirada humanística. Le importa la nena o el nene del paciente. No le importa el sistema. En escenas matrices no nos interesa el sistema. Nos interesa el nene o la nena del paciente. Partimos de la base de que si el paciente puede ir sanando su nene o su nena, esto provoca de alguna manera algún bien en el sistema, pero en realidad no nos interesa eso. Lo único que nos importa es que el nene o la nena del paciente, que en general está representado ahí en el campo, se sientan un poquito mejor que antes de empezar el taller. Esta diferencia, que parece pequeña, es abismal finalmente, porque en escenas matrices llevamos a cabo movimientos muchas veces diametralmente opuestos a los que se llevan en constelaciones familiares, justamente porque a nosotros lo que nos interesa es que el paciente se pueda vincular de una manera más saludable con el nene y con la nena que está ahí en el campo y que está dentro suyo. No nos interesa que el paciente se vincule de una mejor manera con los padres, porque justamente el paciente es el padre o madre de la nena o del nene que está en el campo. Esto provoca una serie de diferencias cruciales a lo largo del proceso. Y así como decimos siempre, ¿no? Nosotros tomamos de otros terapeutas o de otros filósofos o de otras personas que han aportado elementos de importancia extraordinaria, como por ejemplo Bert Hellinger, que ha aportado una cantidad de elementos extraordinarios y tomamos y agradecemos y nos reconocemos hijos de esto. También, en tanto adultos, nos diferenciamos y en algunos casos nos diferenciamos profundamente de estos gigantes, como decía Víctor Frank, gigantes sobre cuyos hombros estamos parados. Porque finalmente la adultez es esa. Tomar lo que siento que me sirve de mis padres biológicos, mis padres en mi carrera, mis padres en mi profesión, mis padres en la vida, tomar lo que sentimos que sirve y diferenciarnos de aquello que sentimos que no es bueno. De las 2 preguntas que quería responder, pude responder una. Y ahí me quedaron muchísimas más. Quiero agradecer mucho a algunas de las personas que nos escribieron, bueno, a todas, pero algunos que no puedo nombrar, pero quiero nombrar, no quiero cerrar sin nombrar, como por ejemplo Marcelo, Gabriel ya dije, Marta Graciela, Fernando, Claudia que ya dije, Sol, un montón de gente que afortunadamente nos acerca preguntas y comentarios. Les quiero agradecer mucho a ustedes, como siempre, el acompañamiento, decirles que nos pueden contactar al mail que tienen ahí, info@habitarnos.com.ar, y preguntarnos por procesos de terapia individual, grupal, la formación en escenas matrices, modalidad online, a la cual se pueden inscribir cada mes, porque cada mes está esa posibilidad. Asistir a los seminarios, el próximo seminario es el 14 de agosto y nos quedan solo 5 vacantes, así que quienes tengan ganas pueden escribirnos para inscribirse en él. Y por supuesto, consultarnos por
o enviarnos consultas de todo tipo que siempre serán muy muy bien recibidas. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, como cada miércoles, el acompañamiento y los invito, por supuesto, el miércoles que viene a la misma hora a acompañarnos nuevamente. Muchísimas gracias.